Buenos días. Buenos días a todos. Egun on guztioi. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, a esta convocatoria con motivo, como es habitual, de la sesión de Gobierno ordinaria de Gobierno de Navarra de todos los miércoles. Como ven, me acompaña la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, para dar cuenta de asuntos relativos con su ámbito competencial, que es además por el cual empezamos. Tal y como ya les adelantamos el pasado miércoles en la rueda de prensa con motivo de la anterior sesión de Gobierno, el Gobierno de Navarra en su sesión de hoy ha aprobado un acuerdo por el cual se aprueba el Plan Anual 2023 para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en Navarra, con el fin, como ya comentamos, de compatibilizar medidas para prevenir y reducir los incendios forestales con el mantenimiento de la actividad socioeconómica según los niveles de meteoalerta. El documento ha sido resultado del trabajo conjunto coordinado por los departamentos de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior y el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que han trabajado su contenido con el resto de departamentos del Gobierno de Navarra. Y para mayor detalle, abundamiento del mismo, doy paso a la consejera Gómez. Adelante. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días, egun on guztioi. Como ha dicho el vicepresidente, a través de este acuerdo de Gobierno hemos aprobado el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios, en el que también hemos incluido una serie de excepciones a las prohibiciones del Real Decreto. Es decir, en Navarra hemos aprobado las autorizaciones para el uso de maquinaria que pueda generar chispas o deflagraciones en cada tipo de actividad y que habían quedado prohibidas por el Real Decreto en vigor. Es un trabajo importante para dotar de seguridad jurídica a empresas y a la ciudadanía en general en un momento en el que todas las actividades con este tipo de maquinaria estarían prohibidas y, por lo tanto, su empleo podría acarrear importantes sanciones. Pero también, por supuesto, como ya ha dicho el vicepresidente, es una manera de compatibilizar la prevención de incendios con el mantenimiento de la actividad socioeconómica. Nafarroan txinpartak edo deflagazioak sor ditzaketen makinak erabiltzeko baimenak onartu ditugu jarduera mota bakoitzaren arabera, eta dakizuenez erabilpen hauek errege dekretuak debekatu zituen. Lan garrantzitsua eginda, enpresei eta herritarrei segurtasun juridikoa emateko, izan ere horrelako makineria erabiltzen duten jarduera guztiak debekatuta daude une honetan. Horrek esan nahi du makina horiek erabiltzeak zigor handiak ekar litzakeela. Hortaz, baimenan hauek baimatea zuten prebentzioa eta jarduera sozioekonomikoa uztartzeko modu bat ere bada. La regulación del uso de maquinaria queda minuciosamente detallada en las tablas que tienen adjuntadas a la nota de prensa. Ahí pueden ver qué maquinaria está permitida para cada tipo de alerta, bien sea de riesgo muy alto o extremo de incendios o meteoalerta. Y por hacer un resumen de las cuestiones que creo que más interés puedan generar para la ciudadanía, podemos decir lo siguiente, que en el caso de las labores agrícolas, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha trabajado con las organizaciones agrarias el detalle de las autorizaciones. En concreto, se autorizarán tareas de cosecha y empacado en secano y regadío con meteoalerta naranja y amarilla y con la adopción de medidas preventivas según la maquinaria empleada. También es novedosa la consideración de 3 subzonas climáticas en la zona centro de Navarra para fijar con mayor detalle, con mayor criterio, las autorizaciones en cada una de ellas. Con meteoalerta roja, es decir, 40 grados en el Pirineo y 42 en el resto de Navarra, el uso de cosechadoras y de empacadoras estará prohibido en secano y en regadío, pero dichas labores de recolección en el regadío sí se podrán realizar siempre que no se emplee ese tipo de maquinaria que pueda generar chispas. Adibidez, nekazaritza lanen kasuan, landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak baimenen xehetasunak landu ditu nekazaritza erakundeekin, zehazki, uzta abiltzeko eta paketatzeko lanak baimenduko dira, lehorrean eta urestatze eremuetan, meteoalerta laranja eta euriarekin eta prebentzio neurriak hartuko dira erabilitako makinariaren arabera. Nobedaden artean, azpimarratzeko bada ere, Nafarroako erdialdean 3 azpizona klimatiko kontuan hartu direla, horietako bakoitzean baimenak xehetasun handiagorekin finkatu ahal izateko.
Meteoalerta gorriarekin, hau da, 40 gradu Pirineotan eta 42 gradu gainontzekoetan, uztabiltzeko eta paketatzeko makinak erabiltzea debekatuta egongo da lehorrean eta ureztatze eremuetan. Baina, bilketa lan horiek egin ahal izango dira, txinpartak sorditzaken makineria mota hori erabiltzen ez bada. En cuanto a las labores forestales, también se ha trabajado con el sector una actualización con respecto a la orden foral de uso del fuego del año pasado y se han fijado las medidas con mayor detalle. Estas labores forestales con maquinaria pesada estarán prohibidas con meteoalerta roja y se establecerán condiciones con meteoalerta tanto amarilla como naranja. Respecto a la obra civil, así como los trabajos de rehabilitación y construcción de edificios, tanto de carácter público como privado, a menos de 400 metros de suelo forestal, con meteoalerta roja estará prohibido el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, esto es motosierras, sopletes, desbrozadoras, aparatos de soldadura o radiales, y para el resto de maquinaria y equipos, el promotor deberá establecer las medidas y medios necesarios para abordar la extinción de cualquier conato de incendio. Cabe destacar que todos los trabajos que se supervisan ya desde la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras ya se adaptan a los periodos de especial sequía o condiciones de alerta meteorológica, avisando a las contratas de conservación integral y adjudicatarias de obras para que no se lleven este tipo de trabajos durante las alertas. En cuanto al fuego en las romerías, en situación de riesgo muy alto o extremo de incendios no se podrá utilizar fuego en las romerías. En los días en los que no exista este riesgo, pero que estén dentro del periodo estival, es decir, del 1 de junio al 30 de septiembre, se podrá utilizar fuego siempre que se haya comunicado con un mes de antelación una declaración responsable al Servicio Forestal y Cinegético de la Dirección General de Medio Ambiente, como ya se viene haciendo hasta ahora. Esto no es una novedad. La presentación de esta declaración responsable se ha venido haciendo anteriormente. De todas maneras, quede claro que en ningún caso y en ningún periodo del año estos fuegos se podrán realizar directamente en el suelo, que está prohibido. En cuanto a los conciertos, estos sí que podrán celebrarse, incluso con índices de riesgo muy alto o extremo, siempre que se establezcan las medidas y los recursos para abordar la extinción de cualquier conato de incendio que se pudiera producir, incluyendo sistemas de comunicación. Otro tema importante en lo que respecta a los campamentos, en caso de riesgo muy alto o extremo de incendios, deberán realizar el fuego en las cocinas dentro de una instalación móvil o fija con medidas preventivas, que son 2 batefuegos, manta ignífuga y un extintor. Y si no se alcanza este índice de riesgos, pues no existen restricciones. Y en lo relativo al uso del fuego en huertas, pues dentro de terreno no urbanizable, en lo que siempre estamos hablando, en caso de riesgo muy alto o extremo de incendios no se pueden encender fuego, barbacoas, fogatas, camping, etcétera. Si no se alcanza este riesgo, se aplicará la normativa foral en vigor en periodo estival del 1 de junio al 30 de septiembre. Esto es que en la zona sur de Navarra esto se traduce en la prohibición del uso de fuego fuera de los establecimientos hoteleros o categoría de camping. También se mantiene la prohibición en espacios abiertos con fines recreativos, incluyendo los lugares habilitados para ello, tales como las barbacoas o cualquier otra instalación exterior, y las áreas de descanso de las vías de comunicación. Se incluyen en esta prohibición, además, todos aquellos utensilios generadores de calor o fuego, tales como camping gas, etcétera. En establecimientos hoteleros de categoría camping, y siempre que el riesgo no sea muy alto o extremo, se podrá usar el fuego con fines recreativos cuando se disponga de una zona habilitada con equipos de extinción, agua, extintores de espuma a base de agua, etcétera. Y en la zona norte de Navarra se permite el uso de fuego en espacios abiertos con fines recreativos exclusivamente en los lugares habilitados para ello, tales como son los barbacoas o cualquier otra instalación exterior, y las áreas de descanso de las vías de comunicación, repito, cuando no se dé el índice de riesgo alto y extremo. Y, por último, también me parece importante destacar que este acuerdo de Gobierno, por el cual se van a autorizar estas excepciones, también recoge un mecanismo para poder modificarlas en caso de situaciones imprevistas o de que así lo aconsejen las circunstancias. Gracias. Muy bien, eskerrik asko. Muchas gracias, consejera Gómez. Bien, pasando ya a otros asuntos, aunque lógicamente luego podrán usted hacer las preguntas que requieran sobre esta cuestión, que a la vez que ya tienen a su disposición la nota de prensa respectiva. Pero bueno, pasando a otros asuntos que se han tratado o acordado en la sesión del Gobierno de Navarra de hoy, señalarles que también se ha aprobado un acuerdo por el cual se aprueba el Plan Operativo de Accesibilidad Universal para 2023, que incluye
159 medidas concretas para impulsar 65 cambios en materia de accesibilidad universal, con un presupuesto de inversión que supera los 27,5 millones de euros. Se trata de un documento impulsado desde la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto, de carácter transversal a todo el Gobierno, que han participado 27 direcciones generales, organismos autónomos y secretarías generales técnicas de todos los departamentos del Gobierno. El documento busca incidir de manera real y tangible en el cambio, de acuerdo al compromiso del Ejecutivo Foral con garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal, la inclusión en la comunidad y la vida independiente de todas las personas y, en particular, de las personas con discapacidad. Asimismo, se realizará un seguimiento activo anual del plan, como ya se ha hecho en los planes operativos del año 2021 y del año 2022. A través de su desarrollo, el plan cumple con el compromiso de los objetivos y retos definidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, más en concreto, en la ley, lo que he señalado en la Ley Foral 31/2022 de 28 de noviembre de atención a las personas con discapacidad de Navarra y garantía de sus derechos, que concibe la accesibilidad como necesaria no solo para las personas con discapacidad, sino para todas las personas que puedan llegar a beneficiarse de la misma a lo largo de las distintas etapas de la vida. Por último, en este asunto, señalar que, de manera previa a la aprobación por parte del Gobierno de Navarra en el día de hoy, el plan fue presentado ante el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de las Oportunidades para todas las personas, donde están todos los colectivos en materia de accesibilidad, donde recibió el visto bueno de dicho Consejo. Pasando ya a otro asunto, señalarles también que el Gobierno de Navarra, en su sesión de hoy, ha adoptado un acuerdo por el cual se toma en consideración el proyecto de decreto foral por el que se establece la composición, organización y funcionamiento del Consejo de la Juventud de Navarra, máximo órgano de representación y participación que tiene la juventud, a efectos de la emisión, a través de este acuerdo, del preceptivo dictamen del Consejo de Navarra. Este texto, el texto que ahora se eleva al Consejo de Navarra, para la emisión del dictamen, actualiza el decreto foral 110/1986, por el cual se creaba el Consejo de la Juventud y que ha regulado su funcionamiento desde el año 1986 hasta la actualidad, con el fin de ampliar y facilitar la participación. De esta forma se asegura el cumplimiento del mandato legal y la adaptación a la realidad social actual de la juventud. Gracias a esta actualización, gracias a este nuevo texto, se dotará al Consejo de la Juventud de Navarra de un marco jurídico adecuado para el cumplimiento de sus fines dentro de la legalidad y con arreglo a los principios de eficacia y eficiencia. Este nuevo texto abre la posibilidad a que otro tipo de entidades, además de las estrictamente juveniles, puedan ser miembro de pleno derecho, como es el caso, por ejemplo, de la representación estudiantil de las universidades radicadas en Navarra, de la representación también del Consejo Escolar de Navarra, o la posibilidad de que las delegaciones de asociaciones juveniles que desarrollen sus actividades en Navarra puedan formar parte del mismo, y asimismo se reduce el número mínimo de personas que pueden tener las asociaciones juveniles para poder formar parte del Consejo, pasando de 50 a 25 personas. En otro orden de cosas, señalarles que también el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un acuerdo por el cual se autoriza la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Pamplona Iruña por importe de más de 2.142.000 euros para la ejecución de su programa de empleo social protegido durante el año presente 2023. La subvención se enmarca dentro de una convocatoria de próxima resolución que distribuirá más de 7.400.000 euros entre 45 entidades locales de Navarra para facilitar la inclusión sociolaboral de personas con dificultades para acceder al empleo. La aportación del Gobierno de Navarra a los programas de empleo social protegido de ayuntamientos y entidades locales sirve para subvencionar las contrataciones por parte de estas entidades locales de personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo, así como la formación llevada a cabo con estas a través de las figuras de monitores y monitoras encargados de la formación en el puesto de trabajo y la organización de las tareas a desarrollar. Durante el pasado año 2022, un total de 791 personas fueron contratadas a través del programa de empleo social protegido a través de 45 entidades locales que concurrieron a la convocatoria. El 56% de estas 791 personas se hicieron contratos con mujeres. También señalarles que el Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de hoy una modificación presupuestaria por ampliación de crédito dentro del Departamento de Educación por importe de más de 1 millón de euros para afrontar con carácter retroactivo
en los ejercicios 2021 y 2022 el incremento salarial del profesorado de formación profesional afectado por la extinción del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y su adscripción al Cuerpo de Profesores de Secundaria y profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional. La nueva integración del profesorado es una exigencia legal derivada de la aprobación de las Leyes Orgánicas 3/2020 de 29 de diciembre, conocida como LOMLOE, y la Ley 3/2022, 21 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional. También señalarles, por último, un último asunto tratado en el Gobierno de Navarra en el día de hoy, por el cual el Gobierno de Navarra, a través de un acuerdo, ha acordado también comparecer y personarse en el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Unión de Oficiales de Guardia Civil Profesional contra el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra, materializada en el Real Decreto 252/2023 de 4 de abril. Se ha encomendado la defensa y representación de la Comunidad Foral de Navarra al Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra. Por mi parte, nada más, y ya quedamos a su disposición para cuantas preguntas quieran realizarnos sobre las cuestiones expuestas u otras que consideren ustedes de interés. Muchas gracias. Eskerrik asko. A mí me gustaría preguntar por otra cuestión que queda todavía pendiente. El reglamento de policía foral. Hoy han enviado el movimiento sindical una nota con, no sé si llamarlo amenaza, pero bueno, sin reglamento no hay Sanfermines, decía el título. Dicen que quedan 2 sesiones de Gobierno y que una forma de comprometerse sería aprobarlo en cualquiera de estas sesiones de Gobierno. No sé en qué punto está y si se va a aprobar próximamente. Bueno, pues sigue el trámite adecuado y que tiene que seguir para que se haga el procedimiento de manera adecuada, con seguridad jurídica y evitar situaciones como ocurrió con el anterior reglamento, que se reguló por decreto foral y que, por no cumplir con todo el procedimiento adecuado, pues fue anulado por los tribunales, lo cual nos obligó en el año 2021 a emprender una modificación de urgencia legal que evitó que se redujera el salario de más de 800 policías forales. Por tanto, el Gobierno de Navarra está actuando con seguridad jurídica. Esto ya ha sido informado a la Comisión de Personal de Policía Foral, que también preguntó previamente a este movimiento por esta cuestión y preguntó por la vía adecuada y competente, y ya se les dijo que, más allá de que el Gobierno esté en funciones, el Gobierno de Navarra puede aprobar ese decreto foral que regule el reglamento de policía foral. ¿No tienen una fecha? No, o sea, voy a ser prudente por esta cuestión, porque también depende de los plazos que ponen a otros niveles. Pero, insisto, estamos siendo muy escrupulosos, muy rigurosos, precisamente para no caer en un contexto de inseguridad jurídica, que quizás es a lo que nos persigue este movimiento asindical. No creo que ellos quieran que nos encontremos en una situación como ocurrió en el pasado, que supuso la nulidad del anterior reglamento y que puso en riesgo el salario de 800 policías forales. Esperemos. Desde luego, soy el primer interesado, desde luego, en que cuanto antes podamos aprobarlo. El Consejo de la Juventud tiene un importante presupuesto, ha habido muchos problemas internos, el tema incluso ha acabado en la Cámara de Comptos. Lo que ustedes han aprobado hoy en relación con este tema y los fondos que llegan al Consejo de la Juventud y cómo se controlen, ¿en qué va a beneficiar o en qué va a cambiar con respecto a lo que hay hasta ahora? Bueno, son dos cuestiones diferenciadas. Estamos hablando de un decreto, como he señalado, de organización y funcionamiento del Consejo de la Juventud, que estaba claramente superado por la propia realidad social, juvenil, data del año 1986. Eso, por un lado, era una cuestión que ya empezamos a trabajar, desde luego, desde el inicio de la legislatura. Pero hay otra cuestión, como saben ustedes, el Consejo de la Juventud funciona en gran parte, o en la práctica totalidad, a través de un convenio de financiación con el Gobierno de Navarra. Ese convenio de financiación está puesto en entredicho del año 2020 por parte de los servicios de intervención del Gobierno de Navarra, en cuanto que el reglamento actualmente vigente no garantizaba la suficiente seguridad jurídica y, por tanto, lo que hemos hecho es emprender esa tarea de dar suficiente seguridad jurídica para garantizar precisamente esa correcta financiación y, por tanto, el funcionamiento del Consejo de la Juventud, por un lado, pero también, como digo, y es lo más importante, por adaptarnos a la realidad juvenil, para ser más eficaces y eficientes en la promoción del asociacionismo, y en esa línea, como digo, estamos trabajando, como digo, de la mano de los principales agentes implicados y también, como antes hablaba del decreto foral, hablando del reglamento de jornadas sobre retribuciones, con un procedimiento muy meticuloso, muy exigente a la hora de los distintos informes de participación, etcétera, etcétera, que exige que seamos escrupulosos en ese procedimiento para que este reglamento entre en vigor con total normalidad.
¿Qué medidas se van a tomar para esa seguridad jurídica? ¿Qué medidas incluye? ¿Cómo? Perdona. Para esa seguridad jurídica que dice usted, que van a tomar medidas, ¿qué medidas en concreto van a adoptar? Pues como le digo, había que clarificar todo lo que es lo relativo a cuáles son los ámbitos de actuación del reglamento del Consejo de la Juventud, de participación, de sus órganos de funcionamiento, qué cuestiones pueden estar cubiertas y no cubiertas. Eso se recoge, se trabaja y, por tanto, lo que conseguimos con eso, aparte de tener esa seguridad jurídica, es lo más interesante para el Gobierno y para que es la promoción de las políticas activas de juventud, es tener un órgano cada vez más útil y participativo. Pero me refiero al convenio de financiación, porque usted mismo ha dicho que estaba en entredicho. ¿Cómo se va a garantizar que no sea Pues así? como señalo, precisamente con un convenio, un decreto y un nuevo reglamento que está adaptado a las circunstancias, a la realidad actual y también a las exigencias legales que marca la normativa foral al respecto cuando estemos hablando de recursos públicos para tratar con entidades como el Consejo de la Juventud. Ni Gomez kontseilariarentzat, biharko ezohiko ministroen kontseiluak badirudi neurriak edo onartuko dituela Lehortearen inguruan, ez dakit Nafarroako gobernuari zerbait helarazi zaion, euskaraz eta gazteleraz, mesedez? Como sabéis, en Navarra ya se han producido dos encuentros de la Mesa de la Sequía y lo que hemos hecho es trasladar las peticiones que se hicieron en esta última en relación a la gestión de la paja, que son ámbitos que superan las competencias de Navarra y diría que incluso las del propio Estado, ¿verdad? Que se resumen en que se dé una prioridad de uso de la paja en lo que es la alimentación de los animales en lugar de exportarla o en lugar de dirigirla a la quema en la biomasa. Dimos traslado de ello y lo que seguimos trabajando nosotros es sabiendo que la quema de la biomasa es una cuestión que atañe a la empresa que lleva adelante esa actividad, pues por lo menos tener un contacto con la empresa para trasladar cuál es la situación y analizar qué posibilidades tenemos en Navarra. Dicho lo cual, Nafarroan dakizuenez bi momentutan elkartu gara sektorearekin Lehorteari buruz azalpenak egiteko eta aztertzeko zein den egoera, hemengo mailan adierazitako eskaerak estatuari pasatu ditugu, azken finean hemen eskatzen ari dena ez dago gure esku, esango nuke are gehiago, ez da ere estatuen mailan, azkenean merkatuaren interbentzioaz hitz egiten ari gara, baina bai, nola edo hala, Nafarroan biomasa inguruan lantzen ari den enpresarekin, bai elkartu eta aztertu zein denen Nafarroan egoera eta zein egin aldugun. Ha hablado usted del plan de accesibilidad universal y de 27 millones en medidas. Son medidas que ya están recogidas en los presupuestos, ¿no? No son nuevas ni nuevas inversiones. De hecho, lo que se ha implementado en esta legislatura a través de los planes operativos de accesibilidad, que es el tercer plan aprobado después de los previos de 2021-2022, es precisamente que estamos hablando, hay una reivindicación de los distintos colectivos, pues que pasáramos a acciones realistas, acciones presupuestadas, acciones concretas y que generaran cambio. Y como usted señala, si algo caracteriza a las medidas que se han incluido en el Plan Operativo de Accesibilidad de este año 2023, que es la mayor cantidad de los dos previamente recogidos en los mismos, es precisamente que están presupuestadas y que, por tanto, son ejecutables y realizables. Es una cuestión, de luego, salvadora, especialmente positiva por parte de los colectivos. Luego quería preguntar al Gobierno cómo valora que su socio presupuestario en esta legislatura haya presentado listas electorales con personas que han sido condenadas por delitos vinculados a ETA, 7 de ellas con delitos de sangre, una de ellas, además, en una lista municipal en Navarra. Bueno, en primer lugar, señalar que si estas personas están en listas electorales, porque las juntas electorales han proclamado las mismas y han proclamado su presencia como elegibles en estas listas electorales porque cumplen con la ley, porque cumplen con la normativa. Y lo primero, esto significa claramente que han aceptado el marco institucional y constitucional que ellos mismos amenazaron o atacaron desde el terror. Y eso, sin duda, es sinónimo de su derrota y del triunfo de la democracia y la libertad, el de toda la sociedad, el triunfo de toda la sociedad. A partir de ahí, entrando un poco más en profundidad de lo que usted se me señala y la línea con la posición que ha manifestado el Gobierno de Navarra repetidamente, lo que exigimos es a los que apoyaron la violencia
terrorista, una reflexión ética profunda de deslegitimación de la violencia terrorista que asuma que ETA y su violencia terrorista nunca tuvo sentido. Y, finalmente, también señalar que vivimos en una sociedad democrática y de plena libertad y convivencia tras la derrota de ETA, una sociedad que debe tener memoria, como las que ya impulsa a través de sus políticas el Gobierno de Navarra, desde el trabajo de base en educación y también con las asociaciones de víctimas del terrorismo para defender su legado y su memoria y, con dicho testimonio, también, por supuesto, deslegitimar a pasado, presente y futuro del terrorismo y la violencia política. Entiendo entonces que eso no es óbice para futuros pactos del Gobierno con esa formación. Y también quiero saber si pensarían lo mismo si esas personas hubiesen sido condenadas por otro tipo de delitos. ¿Cómo? Que quería saber si ustedes pensarían lo mismo y estarían abiertos a acuerdos con listas en las que hubiese personas condenadas que han sido condenadas por otro tipo de delitos. Y luego, si por lo que usted está diciendo, el que haya esas personas condenadas por delitos relacionados con ETA, algunos con delitos de sangre, entonces no es óbice para que ustedes lleguen a acuerdos con esa formación. Bueno, sobre esta cuestión, ayer, por ejemplo, en el debate que tuvo lugar en Tafalla por parte de Irán Navarra con los candidatos a la alcaldía de Tafalla, la propia candidata de Unión del Pueblo Navarro señalaba precisamente que ella iba a acordar con todas las formaciones políticas presentes en el Ayuntamiento de Tafalla para, si es beneficioso para los vecinos y vecinas de Tafalla. En esta legislatura también hemos podido comprobar cómo Navarra Suma ha acordado con EH Bildu acuerdos al respecto de modificaciones normativas o de enmiendas respectivas, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que separar una cosa y otra. La cuestión está clara. Si estas personas están en listas electorales es porque la ley lo permite, así lo han proclamado las juntas electorales, y precisamente que estas personas asuman la legalidad vigente, la institucionalidad y el que lo recoge, bueno, por la propia realidad constitucional, es sinónimo de su derrota. Es sinónimo de su derrota y también de la victoria del conjunto de los demócratas. Aparte de ahí, como digo, la exigencia es clara por parte del Gobierno de Navarra y en eso, en su nombre hablo aquí. Es una reflexión ética profunda para aquellas personas que apoyaron o justificaron la violencia terrorista hacia la completa deslegitimación de lo que supuso la violencia terrorista. Y la labor también del Gobierno de Navarra es, primero, apoyar a los colectivos de víctimas del terrorismo y trabajar esencialmente por una memoria, por una política de memoria que parta, sobre todo, del ámbito educativo y que suponga, en definitiva, una completa deslegitimación de la violencia, no solo del pasado, sino sobre todo de cara a presente y de cara a futuro. Pero bueno, esa pregunta que usted me señala acerca de los acuerdos políticos con formaciones como EH Bildu, pues la tendrá que hacer también al conjunto de las formaciones políticas. Bueno, se le hacía a usted para que me contestara usted por sus acuerdos. Luego quería saber también si han abordado en la sesión la situación de las dos directoras generales del Gobierno que han sido citadas como investigadas por la justicia en el caso de Avalor y si van a seguir en el Ejecutivo. Bueno, al respecto creo que ha quedado clara la posición del Gobierno de Navarra en esta cuestión. Estas personas han sido llamadas a declarar, tal y como señalan los medios de comunicación, el mes de septiembre en condición de investigadas. Como saben ustedes, en el año 2015 hubo una modificación del Código Penal que desechaba la figura de imputado y diferenciaba entre la situación de investigado e investigada y la figura de encausado. Investigada de cara a que una persona que estuviera en una situación previa, en una situación de investigación judicial, pudiera tener los medios de defensa. Esta cuestión, como sabe usted, fue motivo también de debate dentro del Parlamento de Navarra, que aprobó una modificación legal el año 2021 para fijar claramente cuál es el momento en el cual una persona o bien tenía que dimitir o bien tenía que cesar de su cargo, que era en el momento de la apertura de juicio oral o su ingreso en prisión, que era cuando ya pasaba esa situación de encausada. Esta cuestión fue aprobada por la totalidad de los grupos políticos del Parlamento de Navarra tras un debate intenso y riguroso, me atrevo a decir, en esa cuestión. Es verdad que no la apoyaron
formaciones políticas como Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular, pero curiosamente, tanto en los estatutos de Unión del Pueblo Navarro como en los estatutos del Código Ético del Partido Popular señalan expresamente que es el momento del juicio oral, de la apertura de juicio oral, cuando una persona militante de estas formaciones políticas tiene que ser suspendida o apartada de la organización. Por lo tanto, todos estamos alineados en esa línea de exigencia clara de transparencia, de ética, y, por tanto, vamos a ir viendo cómo se actúa en este procedimiento. No obstante, lógicamente, la presencia de direcciones generales depende del departamento respectivo y la confianza política también, pero la posición de Gobierno de Navarra está marcada, como digo, la normativa que ya se modificó hace poco tiempo, el año 2021, y es una posición compartida por el conjunto del arco parlamentario de los partidos políticos de la Comunidad Foral. Sí, una pregunta sobre el plan de prevención de incendios. ¿Creen que con este plan el año pasado se hubieran evitado los incendios forestales o se hubieran minimizado daños? Mire, pues no lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Lo que sí puedo decirlo es una cuestión que también lo hemos trabajado dentro del Gobierno, por parte del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente y por parte del Departamento de Interior en materia de protección civil, gestión de la emergencia, pero el conjunto de los departamentos del Gobierno. Lo que sí puedo decirles es que con estas medidas que hemos tomado hoy y con otras que vamos a seguir tomando y que hemos tomado en el pasado, como puede ser la aprobación del Plan Infona en noviembre del año pasado, actualizando el Plan de Gestión de Riesgos de Incendios, la extensión, por ejemplo, de los planes locales de gestión de riesgo de incendios a muchas entidades locales. He de decir y de anunciar que 74 municipios se han presentado a la convocatoria de Gobierno de Navarra para financiar los planes locales de gestión del riesgo de incendios, que está pendiente de resolver esa convocatoria. Hemos incrementado en 135 plazas en esta legislatura la plantilla de bomberos. Hemos reforzado todas las estructuras a nivel de infraestructuras y de medios humanos y materiales para luchar contra esta situación. Hoy se puede decir que estamos mejor preparados. Mucho mejor preparados, tanto en lo normativo como a nivel de gestión de recursos, como a nivel de políticas activas y, sobre todo, de concienciación, no solo de las instituciones, sino del conjunto de la sociedad. Ahora, de ahí a decir que va a evitar incendios forestales, pues incendios forestales, desgraciadamente, va a haber. Lo que sí estamos en condiciones de decir que estamos mejor preparados para gestionar ese riesgo, para reducir ese riesgo y que no se puedan producir, o al menos reducir esas situaciones de riesgo. Pero hemos visto que nadie está libre. Hace 3 semanas tuve la oportunidad de estar en Asturias, hablando con representantes del Gobierno asturiano. Se quemaron 30.000 hectáreas en Asturias en pleno mes de abril, que lo iba a imaginar hace unos años. Por tanto, estamos ante un cambio de paradigma que nos exige la implicación de todos. Pero sí que creo que estamos mejor preparados que en el pasado, pero sin duda tendremos que hacer siempre una revisión constante para estar mejor preparados, si cabe todavía que hoy, para el futuro. Vale. ¿Alguna cuestión más? Vale. Muchísimas gracias.